Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y me acompaña Maritza Gómez. ¿Qué onda? Y Sergio Velasco. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que usted se encuentre. Bienvenido a bordo de esta nave Cosas de Sapiens. Hoy vamos a platicar de un evento, de una actividad, de un producto lipidesco, cárnico, lleno de proteínas, de cuántas cosas más. Híjole, pues de mucha sabrosura, de mucha ricura, de algo que consumimos cotidianamente miles de millones de personas en el mundo, pero que también tiene... Desde que el mundo es mundo. Desde que el mundo es mundo, algo que ha acompañado a la cultura de los sapiens desde hace más de 6,000 años y que curiosamente siempre que vemos en los museos salen hombres cazando animales, pero ya sabemos que las mujeres también eran cazadoras, hay nueva evidencia que lo indica, pero bueno, vamos a hablar de el consumo de carne en general, la ganadería, la crianza de pollos, que ya alguna vez tuvimos una granja para un episodio que también te invitamos a que lo veas. La producción la forma en que se procesa. Antes nuestra especie viene de ser cazador-recolector y en lugar de cazar y recolectar aprendimos a criar animales y plantas y pudimos empezar a quedarnos en un solo lugar y hacer ciudades. Entonces la crianza de ganado para comer, para conseguir la proteína necesaria y en lugar de salirlos a cazar, pues crecemos en un corral. Y en esta larguísima cadena de producción y de consumo de carne, la parte importante de los Altos de Jalisco. Los taqueros. Los taqueros que, bueno, inventaron ponerse en una esquina en la calle con un comal, con un sartén y vendernos de todo lo que usted pueda probar. Pero entonces hubo un tiempo que éramos cazadores recolectores, después fuimos ganaderos, agricultores y hace 2 semanas acaba de aprobarse por primera vez una carne crecida en laboratorio o cultivo cárnico crecido en laboratorio, carne artificial, carne cultivada. ¿Será el próximo paso? ¿Será lo que viene a solucionar los problemas y las críticas tanto de crueldad animal como de impacto ambiental que sí tiene la industria cárnica? Porque hay que ver, una de las críticas más fuertes a comer carne es que tiene un impacto ambiental profundo y creciente y algunas empresas apuestan para ofrecer un producto que no consume, según ellos, la cantidad de recursos, agua, superficie, agroquímicos, antibióticos, ni produce tanta contaminación como la agricultura industrializada de ganado. Al menos eso prometen. Sí. ¿Quién vende malo, verdad? Siempre van a prometer lo mejor o dar la mejor opción. Recientemente acaba de autorizar la FDA, que es Food and Drug Administration de Estados Unidos. La agencia estadounidense. Que controla toda la... Drogas y alimentos. Y, toda la cuestión sanitaria y que es, según entiendo, muy estricto y estándar mundial. Acaba de autorizar la venta al público para consumo humano de productos con base en carne crecida en laboratorio. Y hay muchas empresas que han desarrollado métodos para crear células de animal similares a las de la carne, es decir, son realmente células extraídas de pollo, de res, hasta de mamut. Sí. Y con ello las crían en Petri dish, en laboratorio, para después hacer de diferentes técnicas, puede ser imprimir 3D o habrá otras, para hacer carne artificial, carne crecida en laboratorio. Pero bueno, con la demanda creciente de consumidores de carne en todo el mundo, con el reto de enfrentar la inseguridad alimentaria, pero también con las críticas no sin fundamento de los impactos ambientales de la industria de la carne, ¿serán las carnes de laboratorio una alternativa real o serán económicamente viable? Hace 10 años que salió la noticia de que hicieron la primera hamburguesa y costó algo así como 300,000 euros. Y los nuggets de pollo o de imitación pollo con carne, este tipo de carne en Singapur, que también son ellos ya están autorizados, ya la han empezado a comercializar en algunas de sus sucursales. Pero como dices tú, hay que ver todo esto lo que implica. Sí, o será solo una curiosidad. Está buscando que reduzca el impacto ambiental, ¿no? O sea, si ya nos vamos a meter en una onda de carne diferente, pues al menos que reduzca la huella
Sí, el reto, hídrica, el gran reto es ese, el impacto ambiental, la huella hídrica, la producción de CO2 o gases de efecto invernadero. ¿De veras en realidad lo ataca? Eso es lo importante, porque normalmente las soluciones tienen problemas, pero si de veras tienen más soluciona más de lo que va a problematizar después, pues quizá tenga futuro. Puede ser una alternativa. ¿O será que solamente es una curiosidad, una moda, una opción más en la lista de hamburguesas que puedes comprar en el expendio y que están buscando inversionistas para recuperar su inversión? Hay que preguntarle, ¿qué te parece si le preguntamos y le damos la bienvenida a nuestro amigo que ya nos ha acompañado aquí, que le agradecemos mucho su presencia una vez más, el doctor Edgar Pulido, de aquí de la División de Ciencias Agropecuarias e Ingeniería del Centro Universitario de Los Altos? Ya estás por ahí, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias. Excelente, Edgar. Muchas gracias por acompañarnos otra vez en Cosas de Sapiens. Ya habíamos platicado aquí de Chile, habíamos platicado de la producción de huevo y pollo. Y si vamos a hablar de productos cárnicos y de todas estas novedades, no sé si te emocionan o no, ahorita nos platicarás. Es un gran catador. No creas que nada más ¿sí? investiga, no creas que nada más lee, no creas que nada más estudia, no creas que nada más da clase. Conoce todas las birrerías de los Altos de Jalisco, conoce todas las taquerías de Arandas y no hay puesto de hamburguesas de la zona metropolitana de Guadalajara donde el doctor Pulido no haya estado. Solo las buenas. Oye, Edgar, pues estamos platicando, como escuchaste ahorita en la introducción, de la noticia esta reciente de que se aprobó para consumo humano la producción y venta de productos cárnicos, de carne crecida en laboratorio, carne cultivada, carne artificial. Tiene ya muchos nombres. Se está tratando de usar un nombre que no tenga muchas implicaciones negativas, porque también hay que ver si la gente se lo quiere comer. Se aprobó, es decir, ya se van a poder vender y ya están aptas para consumo humano. Pero la pregunta es, ¿esto en realidad llega a solucionar algunos de los problemas? Digo, tú tienes experiencia y estamos en una zona muy productiva, una de las zonas más productivas de Latinoamérica en productos cárnicos, aquí en los Altos de Jalisco, México. ¿Es esto de la carne artificial una solución para alimentar a millones de personas con menos impacto ecológico, en tu opinión? Bueno, yo creo que es un tema exactamente trending topic, por hablar en el lenguaje de la modernidad, pero digo, yo creo que habría que diseccionarlo literalmente en un término ad hoc de la carne. Hay que diseccionarlo desde muchos puntos de vista y uno de ellos, bueno, la parte pura y dura científica, pues no es un tema nuevo, sino que si ustedes tienen oportunidad de revisar en las revistas científicas, pues hace 40, 50 años inició el cultivo de tejidos, primero para una aplicación médica en el tema de prótesis, en el tema de trasplante de órganos, luego crear matrices para poder desarrollar algunos tejidos como la piel, hueso, cartílago, etcétera, etcétera. Y luego, pues obviamente que también desde hace 40 años hay ya pruebas en revistas como Nature, que es, pues literalmente es como el Olimpo de las investigaciones de punta y las más avanzadas del planeta, ¿no? En temas de ciencias biológicas puras, de medicina y todos estos temas de punta en el mundo. Entonces creo que en el asunto científico, bueno, pues es un cultivo celular que tiene un paso antes de desarrollar un órgano que tendría que diferenciar las células, pero siempre hay que tener, como la masa madre, hay que tener un cúmulo de células extraídas de un animal, o sea, es una biopsia y a partir de ahí empiezas a reproducir, pones en condiciones in vitro en el laboratorio que las células empiecen a replicarse y seguramente que muchas de las personas estudiarían o habrán visto algún esquema de cuando se clonó Dolly, ¿no? Que hay que dar una carga eléctrica para provocar que las células se sigan reproduciendo, porque esto no es un asunto de generación espontánea ni el creacionismo. Ahí perfectamente está desarrollado, evidenciado, documentado cómo se reproducen las células y es exactamente eso. Entonces, es una reproducción celular que se ha mejorado porque también tiene que ver con que las pruebas clínicas pues, se tenían que hacer en humanos, luego en animales. El refinamiento de la investigación médica pues también es una herramienta a partir de la que ahora empresas están intentando hacer un negocio, ¿no? Entonces, y yo en esa parte científica, bueno, diría dos cosas que son de las más
efervescentes o que son más complicadas en esta discusión, y una que para la carne cultivada no son líneas celulares que tienen comportamientos cancerígenos, por decirlo de alguna manera. En la investigación se usan líneas celulares que no se mueran tan fácil, y eso es el cáncer, ¿no? Hay una disrupción de su sistema de reproducción y estas células se siguen replicando indefinidamente, que sería lo que no pasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, primero, no son células con comportamientos del cáncer o que tengan estas modificaciones en su reproducción. Dos, pues precisamente la textura de esa carne va a ser como una albóndiga o como una hamburguesa carne molida, porque esa especialización celular pues no va a dar la forma del tejido muscular que es de donde viene la carne, ¿no? No vamos a tener un tibún, no vamos a tener una costillita, no vamos a tener un corte. Hoy todavía no, porque justo ese es el momento donde está, por ejemplo, el tema de producir órganos o tejidos para hacer trasplantes. Todavía no hemos llegado al punto de poder provocar esa diferenciación para decirle, yo quiero el músculo tríceps, o yo quiero un riñón de células madre, yo quiero un hígado de células madre. O sea, hay una producción de tejido, pero todavía no tenemos la capacidad de llegar a ese punto de la organización, pues que lo controlan muchísimos factores internos y locales en cómo funcionamos en la naturaleza. Sí, o sea, entonces como cero marmoleo. Sí, o sea, va a ser como algo más homogéneo, digamos, que no va a tener la misma textura, para empezar. Creo que la descripción que da Edgar es muy importante. Es la carne molida como para hacer una pachola, para hacer una albóndiga o para hacer picadillo, y ahí. Totalmente. Tú puedes marmoleo, sí, tú puedes tener como tejido, como esa reproducción de tejido, y poner células de grasa y también células de músculo, pero no van a tener la organización ni de ninguna manera se va a poder evaluar como se evalúa una carne, la jugosidad, la dureza, el corte. Hay cortes que depende del sentido de cómo se corta. Sí, de qué lado de la fibra la cortaron, ¿no? y de cuántas diferentes fibras tiene y cómo está combinado con qué tipo de grasa. Eso no va a tener. Tengo ganas de llorar. Eso no va a tener. Pero bueno, avanzando. En esa parte, creo que esa es lo que hasta donde estamos en este momento, ¿no? Hace 40 años también paneles para evaluar exactamente qué pasaba con las características sensoriales y la cantidad de grasa que se desarrollaba en el tejido cultivado, pues podría darnos, pues podría evocar a la carne real, ¿no? Y eso hace 40 años se ha estado estudiando en qué proporción, cómo combinas algunos de los compuestos que tiene la carne, o sea, si es azúcar, si es los sabores de la carne, un hierro, un aldehído, o sea, todas estas combinaciones que se evalúan en una examen sensorial de la carne, pues se fueron probando desde hace 40 años. Ustedes pueden encontrar la evaluación sensorial de carne cultivada de artículos de 40 años que se han estado poniendo a punto las pruebas, ¿no? Entonces, yo desde la parte técnica creo que si lo ponemos en un sentido ya estricto, figurado hoy, es una cervecería que va a poder tener bioreactores donde pongas los componentes, la masa madre, por decirlo de alguna manera, el tejido base que va a dar futuro a que se repliquen estas células, y siempre va a ser extraído de un animal vivo porque es una biopsia literalmente, ¿no? Entonces eso científicamente esa es, yo creo que la parte que habría que diseccionar. Luego, cuando hablamos de carne impresa en 3D, pues es luego la siguiente trampa, ¿no? Como siempre, llamarle a las cosas por un nombre que no tienen, y la impresión de carne no es a partir de tejido o células animales, sino que es a partir de una combinación de materias primas vegetales. Y entonces es una concentración de soya, de grasas hidrogenadas, etcétera, etcétera. Y entonces tú si haces una gelatina,
en forma de un bistec que hasta le pones marmoleo, pero eso es una grasa vegetal. O sea, y es una pasta de soya, o puede ser una pasta de garbanzo, puede ser una pasta de lentejas, etcétera, etcétera, ¿no? Granos que tengan una gran concentración proteica y luego lo mezclas con grasas, que las grasas generalmente no están en esa forma física como la grasa de los animales, entonces van a tener que ser grasas hidrogenadas y es totalmente contra la salud. Las grasas hidrogenadas pues son una de las peores mentiras que se han producido en este planeta, poniendo ejemplo la margarina. Ajá, que por no creo, ¿cómo decía el anuncio? No puedo creer que no sea mantequilla. Pues que no es, la mantequilla sabe más rica y es mejor para tu cuerpo porque es una grasa más natural para el cuerpo, ¿no? La puede procesar, la puedes digerir. Estas grasas son grasas hidrogenadas. Ajá. O sea, la hidrogenación es justo para hacerlas en un estado sólido. Esa es la forma de que se solidifiquen. Es más barato de producir, supongo, por eso. Pues sobre todo es la forma de solidificarlas. Okay. O sea, para que no sea un aceite de oliva, tú tienes una barra de aceite solidificado y se convierte en margarina. Y esas grasas hidrogenadas, si lo llevamos en un sentido simplista de la bioquímica, pues tienen muchísimos radicales de hidrógeno y ya sabemos lo que pasa: envejecimiento celular, oxidativo, o sea, le estás dando una paliza a tu sistema, primero del corazón y luego a todo lo demás que empieza a degenerarse con este tipo de grasas, ¿no? Entonces creo que luego hay una gran diferencia entre la carne cultivada y la cosa que le empiezan a llamar carne impresa en 3D, que no es carne. Uh-huh. O sea, ese es un pastelillo de verduras o de legumbres con grasas vegetales también, porque pues atiende a un mercado que se ha ido creando fuertemente a las personas que han escogido la ruta vegetariana, vegana, ¿no? Eso está bien, ¿no? Que aquí hay un sesgo de carne, ¿no? Somos todos carnívoros, pero se vale la gente que no, claro, en efecto está buscando alternativas. Sí, si están buscando estas empresas, es porque hay un mercado. Ese mercado está alimentado tanto por las personas que prefieren no comer productos de origen animal y que es su decisión, o las personas que ven que hay crueldad en la crianza de ganado y que pudieran ser su mercado, ¿no? Ahora, pero también lo que nos explica Edgar es que a final de cuentas sí son células animales las que crecieron, pero no son exactamente eso lo que te van a dar en el bistec. Te lo van a imprimir con... ¿En cuál bistec? O sea, ni siquiera es bistec, en la gelatina. En la gelatina con forma de bistec. Ni siquiera va a haber bistec. Entonces, muchas veces lo que pasa es que el producto ya procesado, pues te está dando ingredientes de los cuales tú no estabas tan al tanto, pero te lo prometieron como carne artificial o como carne. Estoy pensando en todos esos menús o platillos de los restaurantes vegetarianos donde llegan y te dicen pues, carne en mole, albóndigas en esto, pero es soya, ¿no? Y es un producto ahí elaborado con algunas harinas de soya, con soya misma. Intentan darle la textura cuando la muerdes, pero como dice Edgar, sabe gelatinoso. Sabe. En las mismas latas de atún llevan una cantidad de soya. Sí. En ocasiones la mitad puede ser soya. ¿Por qué? Porque es más barata. Sí. Pero simple y sencillamente, si yo no quiero comer soya, o sea, si lo que estoy buscando es atún, pues te están dando gato por liebre o soya por atún. Y en este caso también, entonces, la carne impresa en 3D lleva una base vegetal que pudiera ser soya con una embarradita ahí de carne para que sepa. No, es pura y dura. O sea, lo que haces es luego, pues justo en la transformación de los alimentos, pues tú tienes ya una variedad de aditivos que puedes ponerle para acercarte a estos sabores que estás evocando, ¿no? Okay. En la propaganda. O sea, tú tienes sales que tienen de poder hacer como una sinergia de los sabores, como el famoso umami que le da sabor a la carne. En la lengua tenemos unos sensores que más o menos identifican ese sabor de la carne como umami. Haces una combinación de azúcares que los caramelizas y entonces lo que pasa si pones en la parrilla la carne, ¿no? Se carameliza el glucógeno de la carne y te da esos sabores medio dulces cuando es una carne de calidad. Y entonces pues haces todas esas evocaciones Está el surimi hoy, ¿no? Tú puedes llegar al supermercado y hay
camarones de surimi, es decir, nada más tienen la forma de un camarón, pero no son más que harinas de hueso de pescado y harinas de hueso de pescado congelado, ¿no? Que hacen en Alaska. Que aparte el surimi decían que era cangrejo, pero es imitación cangrejo. Sí. Pero eso cuando bien te va, saben, lo que tiene más es harina y clara de huevo. Clara de huevo. Por eso tiene esa textura. Es como si ustedes hacen, pues vean una clara solamente cocida, pues eso es lo que se están comiendo en esas Me acaban de matar la ilusión. A mí sí me gusta el surimi. Oye, pero ¿y el supermercado? No, bueno, yo en estos temas, como ya hemos platicado, por ejemplo, en el tema de los huevos, ¿no? Yo no estoy en contra ni tampoco satanizar ninguna de las posturas y las elecciones que tenga la gente. Lo que no estoy a favor es que se le llame de una cosa y te estén vendiendo otra. O sea, que te digan esto es gelatina o esto es un pastelillo de soya con una grasa hidrogenada, punto. O sea, no, que se lo coman, no importa. Ajá. O sea, la cosa es que luego, ahora yo entro al tema que me parece que es donde se están diciendo pues mentiras, ¿no? Y que además creo que también lamentablemente no aprendimos nada de la pandemia. Entonces, creo que una vez más, investigación hecha con recursos públicos se está privatizando y pasa a manos otra vez de los grandes capitales en el planeta. Y entonces yo les voy a decir dos cosas. Una, pongo un ejemplo que siempre parecen grotescos mis ejemplos, pero ni modo. Es para que nos ahorremos tiempo. Entonces, por ejemplo, hubo un movimiento de los circos sin animales y nunca se preocuparon qué iba a pasar con los animales que ya estaban incorporados y terminaron muriéndose en bodegas, en corrales, etcétera, etcétera, ¿no? Somos en nuestros movimientos hiperfuturistas, postmodernos, pues terminamos tomando una selfie para decir que logramos tumbar el muro de Berlín, pero no sabemos qué va a pasar con la gente cuando se cruce el muro, ni qué pasó con esos animales. Y en este momento, o sea, decir que la carne esta es la solución, pues de ninguna manera, porque, a ver, nosotros, y lo digo desde las ciudades, el planteamiento es muy bonito, healthy, todo es corrección política, pero ¿y entonces qué hacemos con el medio rural que se dedica exactamente a eso, ¿no? A producir alimentos a partir de la ganadería. Y entonces sí, efectivamente tenemos que dar también otra vez, tenemos que partir en dos, la industria capitalista, concentradora, acaparadora, transnacional, pues claro, son esas empresas las que causan el desastre en el planeta, ¿no? Desde que se van y producen en la Amazonia, deforestan la Amazonia, hacen corrales de 100,000, 200,000, 300,000 animales y no tienen un manejo porque la normativa de esos países no obliga a que tengas un manejo de las excretas y entonces sí, tienes grandes producciones de gases de efecto invernadero que al suelo, en donde en la pequeña superficie no le permite incorporarlos. O sea, ni las plantas alcanzan a fijar ese dióxido de carbono. Entonces, dos, el sector rural pequeño, que por ejemplo en este país, cuando hablaba de la pandemia, hubo dos brotes en empresas de estas que ustedes encuentran en los supermercados, de marcas famosísimas, que por un brote de COVID tuvieron que cerrar y sacrificar cerdos, 25,000, 500,000 cerdos, porque no había quien los procesara, ¿no? Entonces eso además pegó una patada en todo el mercado mundial y encareció la carne de cerdo, porque esa planta pues sacrificaba más o menos 250,000 cerdos al día en el sur de Estados Unidos. Y entonces esos cerdos incluso los tuvieron que sacrificar porque ya estaban ahí en esa cadena de abasto que es milimétrica. Pues bueno, ¿a dónde los regresas? No se los puedes donar a los pobres porque no es ético, porque las enfermedades, 500 variables que podríamos decir aquí. Entonces se metieron a cámaras y se tuvieron que sacrificar e incinerar esos cerdos y no tuvieron ningún... Imagínate eso, cuánto es en sacrificar 500,000 cerdos y no poderles dar ninguna utilidad. Sí. Pues eso es verdaderamente un cúmulo de basura que va a ser contaminación directamente, o sea, gases de efecto invernadero, no hay una manera de incorporarlos inmediatamente al suelo, todo lo que pasa con esa ganadería. Y luego, ¿qué haces con el sector rural, que es su actividad diaria? Que tiene además una crianza que no es con esta intensidad, y entonces las excretas sí se utilizan y se incorporan al suelo,
entran al ciclo del carbono, producen pasto, las vacas se lo comen, porque justo uno de los argumentos de la propaganda, porque a mí me parece propaganda, no es información, o sea, no es el etiquetado, sino propaganda. Las vacas son ineficientes. Bueno, sí, claro, si ineficiente para ti es que un peso te dé 4, pues sí es ineficiente una vaca. Pero ¿cómo vamos a decir? Es un sistema digestivo que está en la naturaleza desde hace 30,000 años, que literalmente, si lo ponemos en un ejemplo con manzanas, las vacas son una celda solar, porque la energía del sol se transforma con la fotosíntesis en una materia que no tiene ningún valor nutricional para nosotros. Que nosotros no podemos digerirlo, ¿no? Como forraje, hierbas, arbustos que nosotros no los podríamos comer. Lo podemos fumar algunas veces, pero ya consumirlo así directamente. Sí, plantas que para nosotros no podríamos digerir, ellas las convierten en proteína. Una cosa que no tiene ninguna utilidad nutricional para nosotros, las vacas lo convierten en leche, en carne, quesito, panela, yogur, quesoncito, mantequilla, hamburguesa, quesito. Por ejemplo, pero además, o sea, eso estamos hablando de los rumiantes, porque ponen ese ejemplo como el animal más ineficiente es la vaca. Pues a mí me perdonan, pero si lo llevamos realmente a una suma resta energética, son uno de los salvadores de este planeta, porque han existido en el planeta, o sea, desde hace 30,000. Los ciervos, los mamuts tenían un sistema también prerumiante, pero, o sea, muchas especies de animales han desarrollado ese sistema para poder fermentar. Tienen una cámara especial, fermentan, producen ácidos grasos volátiles, y eso pasa al metabolismo ya directo y empiezas a sintetizar grasas, proteínas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra de las grandes mentiras que se dicen en la propaganda de este producto, ¿no? Dicen que son ineficientes y que el producto viene a solucionar eso. Pues es una de las promesas, que la carne crecida en laboratorio, la carne artificial, tendría menos impacto ecológico, menos producción, sobre todo, que es lo que urge dentro de las muchas cosas. También la huella hídrica urge solucionarla, pero la que más urge, que producirían menos CO2 equivalente, porque la ganadería produce mucho, pero prometen que no. Ahorita vamos a ver una rápida revisión de unos estudios, a ver si es cierto, pero esa es una de las cosas que promete, porque el impacto ambiental de la ganadería existe, pero también se está atacando de otras maneras. Y yo creo que ahora, desde el punto de vista ese antropocéntrico, es que le echamos la culpa a todo, o sea, todo lo que la culpa de las vacas. A todo lo que siga satisfaciendo nuestros excesos en el planeta, lo tiene la culpa el otro, lo tiene la culpa la gente del campo, lo tiene la culpa todo el mundo, menos los centros comerciales de 60 pisos donde tú puedas ir a pedir. Y ahí yo quiero hacer justo esa precisión de ver. En las cadenas de abasto cortas, o sea, son de las menos contaminantes, ¿no? Si tú tienes un consumo local de productos, pues precisamente reduces la huella de carbono. O sea, ¿cuánto aportan el carbono mundial el movimiento por barcos y aviones de mercancías? Entonces, para empezar ahí, ese es el primer reto, que es una total mentira, ¿no? O sea, un pequeño productor lleva sus vacas a 15 kilómetros y se venden a 10 kilómetros a la redonda. Pues ahí ya llevan seguramente podríamos ponerle un 10% de energía menos consumida nada más en la logística de abasto. Luego, número 2, justo otra vez, es así como pasó con las vacunas, los países ricos decidieron quién se moría primero y quién tenía vacunas después, ¿no? Primero nos vacunamos nosotros y luego los países en desarrollo les damos las que se nos vayan a caducar y luego a los últimos se las mandamos casi caducadas. Y entonces, pero el siguiente problema era cómo van a tener energía para tener la cadena de frío, cómo van a tener la tecnología. Entonces, otra vez, ¿a dónde vamos a llevar los centros de producción? O sea, una de las cosas graves que no se terminan ni de poner en la discusión pública es las farmacéuticas son las únicas o las primeras que tendrían la capacidad de, con su know-how, de poder tener estos sistemas de producción estéril, perfectamente limpias, con esos abastos de las materias primas para poder dar las condiciones de crecer a células animales, poderlas empacar al vacío, una cadena de abasto de frío,
desde que se está cultivando el tejido hasta que llega al supermercado. Esa es la cadena de frío, que es carísima, o sea, que es consume muy costosa. Consume mucha energía, produce mucho CO2. Y además con tecnología también, que está patentada en los países de Occidente. Entonces, otra vez, le das un monopolio a esos mismos países ricos para que puedan producir una carne con la propaganda de resolver un problema ambiental que a todas luces en este momento no es posible. Porque tú lo dijiste bien, en el 2013 se presentó la primera hamburguesa. ¿Por qué no se presentó un ribeye? Se presentó una hamburguesa porque esa es la textura, la única textura que en este momento se puede obtener a partir del cultivo de la carne. Esa hamburguesa en el proyecto costó 250,000 euros. Entonces, bueno, entonces otra vez, las dos empresas que han iniciado a tratar de escalar la producción de carne son dos farmacéuticas. ¡Oh, voilà! Dos farmacéuticas. Es que es otra manera de aprovechar su infraestructura y aparte, como dices tú, atrapar un poco, acaparar negocio que está distribuido en todo el mundo. Y su know-how de tener ya la capacidad de tener todas las condiciones de infraestructura, que no se contamine, que tengas las cajas de Petri a tiempo, que tengas todos los tejidos, que tengas toda la materia de laboratorio que se necesita para insumos especializados, ¿no? Porque no es nomás como darle pasto a la vaca, son insumos especializados que tienen patente, que requieren ser transportados, que producirlos es costoso, sale caro en dinero, pero también en términos ambientalmente. O sea, porque no es cualquier cosa lo que le echan, es grado farmacéutico, es todavía más refinado. Entonces, justo ese es, donde tenemos que poner el foco y además, o sea, en este momento, esas dos empresas, una israelí y una alemana, la israelí pues tiene su proyecto es para 500 kilos de carne, con 500 kilos de carne al día. Ajá. Con una inversión multimillonaria. Eso en una taquería se lo acaban. No. Pues, por ejemplo, ¿no? O sea, hay taquerías que seguramente se gastan 3 veces eso. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está la panacea. Pues justo en este momento, además, son temas que entran, pero muy sabroso a las redes y entonces una difusión, porque es este tema, yo lo diría voyeurista de los alimentos, en que además también me parece que es un asunto que se convierte en estos loyalties, ¿no? De yo me voy a diferenciar de no comer carne y entonces adquiero un grado más de superioridad moral porque ahora yo no contamino, porque aquí dice la etiqueta que todavía no está regulado además, o sea, todas esas cosas todavía no están bien claras. ¿Qué ha pasado con la FDA y con la EFSA, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria? Pues tienen renglones en su normatividad de alimentos noveles o nuevos para reducir los riesgos en las personas que empiecen a consumir ese tipo de productos. Los revisan científicamente, pasan por filtros microbiológicos y psicoquímicos que no tenga cualquier componente de, por ejemplo, metales pesados, alguna bacteria que pueda provocar enfermedad en los humanos, que la cadena de abasto esté bien claro, la logística, la cadena fría, y luego entonces cuando estos 500 kilos de carne llegan al mercado, pues valen el doble, el triple de lo que vale la carne normal. Entonces otra vez, pues como se maneja en muchos países, ¿no? Hay apartheids alimentarios. O sea, otra vez le triplicas el acceso, la dificultad de acceso a un producto cárnico a la gente que tiene menores ingresos. Entonces, eliminamos la parte de poder tener carne, que ya de por sí es cara, no es una proteína barata, y luego entonces triplicas la distancia para acceder a una carne cultivada que solo van a poder tener acceso pues quien tenga ingresos de $200,000 al año, ¿no? Entonces, café orgánico, huevo orgánico, todas esas cosas que hoy nos venden. Me parecen holocausticas casi en el tema de la alimentación, ¿eh? Se puede ser que sea un platillo más, pero más caro, no para todos, que sí sea una novedad para cierto mercado, pero o sea, ¿cuántas personas consumen carne en el mundo y cuántas tendrán acceso a esto? La diferencia es muchísima. Pero creo que uno de los temas que nos falta todavía entonces puntualizar es, ¿y en verdad es mejor para el medio ambiente? Porque el sabor, pues ya nos dice Edgar, para nosotros ni siquiera estamos seguros de que puedan producir algo que tenga las fibras a las que estamos acostumbrados, pero bueno, vamos dando por descontado que el sabor lo van a tratar de mejorar. Luego no te dan gato por liebre, pero en realidad
lo que importa son los resultados, para no perdernos en opiniones. En términos ambientales, serán mejor. Si se necesita una infraestructura, no es lo mismo tener un chivo y una gallina que poner un laboratorio y tener una impresora 3D. Se necesitan otros insumos de un costo muy diferente y con patentes extranjeras. Pero luego el subproducto, el carbono CO2, estábamos revisando, Maritza, por ahí escuchábamos y revisábamos un estudio que nos dice, porque lo que importa son los resultados. En realidad, producir carne en laboratorio ya está dando el resultado de contaminar menos. Sí, un estudio de la Universidad de California, Davis, que hay que decir, todavía no ha pasado por el proceso de revisión por pares, ¿no? Entonces, como ya decíamos, todo esto está en desarrollo. Pero al menos hasta el 22 de mayo de este año, este estudio de la Universidad de California dice que en realidad ellos creen que la huella de carbono de la carne cultivada es potencialmente peor que los métodos de ganadería tradicionales. Y entonces, encima de eso, ellos tienen que dar cuenta de el uso intensivo de energía, ¿no? Que también pues, es pésimo para el medio ambiente. Todo lo que escuchábamos hace rato, ¿no? O sea, necesitas llevar esta carne o estas células por un proceso de purificación que es sumamente intensivo en uso de energía. Sí, no, la ganadería está buscando resolver probablemente estas nuevas carnes crecidas vayan a resolver poco a poco sus problemas también, pero llevamos 6,000 años creciendo animales. Creo que es una industria que no va a desaparecer, que se puede, que tiene muchos retos y que hay muchas maneras en las que está tratando de mejorar y disminuir el impacto ambiental, pero se agarran de ahí para decir este nuevo producto lo resuelve. Y me parece que ya vimos que esa promesa no está siendo cumplida. La computadora de nuestra nave nos está diciendo que nos queda poco combustible. Nos queda poco combustible, pero vamos llegando a un cierre. Entonces, carnes artificiales por el momento solamente parece ser, por el momento, una curiosidad más en el plato del supermercado o en la hamburguesería del centro comercial, pero no están solucionando por lo menos lo que promete. Por el momento, vamos a tener que regresar a los taquitos y a las carnes asadas que teníamos pensado saliendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Doctor Edgar Pulido, del Centro Unitario de los Altos, muchas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, vamos a la birria, a lo que quedamos, ¿no? Muchas gracias a todos los nuestro auditorio que nos siguen. Recuerden que estamos en Cosas de Sapiens en todas las redes sociales, en todas las plataformas está este podcast. Gracias Maritza, gracias Sergio, a ti que nos ves. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.